Muy bien, hoy ya nos toca el llamamiento de Leví, pero bueno, vamos a recordar brevemente la historia anterior para recapitular. Estábamos con eh, el paralítico a quien Jesús sanó y los cuatro amigos, pues viendo que había una multitud en la casa y Jesús estaba dentro de la casa, y para verle, para que Jesús obrara un milagro, pues decidieron entrar por el techo, ¿no? Y ahí ya los fariseos pues cavilaban, que pensaban que, pero ¿quién es este para perdonar o sanar? Y le dijo Jesús, ellos pensando, porque Jesús ya sabe lo que pensamos todos, y él les dijo, pues vino a revelarse que era el Hijo de Dios y que él podía perdonar y él podía sanar, y así le dijo al paralítico, pues toma tu lecho y vete. Vemos que desde ahí ya los fariseos y tal, pues persiguen a Jesús, y lo vamos a ver aquí más adelante, cómo están acechando constantemente lo que Jesús y sus discípulos hacen. Y ahora sí, vamos al llamamiento de Leví. Leemos en Lucas 5, del 27 al 32, el llamamiento de otro discípulo, Leví, también conocido como Mateo. Después de estas cosas, salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con los publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Muy bien, entonces aquí cabe explicar brevemente lo que es un publicano. Un publicano, para que nosotros entendamos, era un recaudador de impuestos, algo así como vendría a ser hoy, pues Hacienda, ¿no? Hacienda a lo que todos pagamos impuestos, con el IVA, con el IRPF, con alguna multa a lo mejor, que nos ha tocado a algunos pagar. Pero bueno, no era exactamente así, porque hoy en día está todavía más ordenado, sino que eran licitaciones de Roma hacia todas las ciudades que tenían conquistadas. En aquel entonces recordemos que Roma tenía un gran imperio que iba desde lo que es Medio Oriente, llegando hasta España, y toda Europa era también del Imperio Romano, entonces tenían muchos impuestos por recoger y no se podían hacer cargo los mismos romanos porque era mucha tarea. Entonces, ¿qué hacían? Pues lo licitaban, como así podríamos decir hoy, lo subcontrataban. ¿A quién? A gente que podía pagarlo. Entonces, los publicanos, para obtener este puesto, ya tenían que hacer un pago previo para eso. Hoy en día tengo entendido que es así para los taxis. Tengo entendido que se paga una licencia que vale mucho dinero para tener tu licencia de taxi, y puedes trabajar tú como taxista o pues llamar a alguien que te lo trabaje para ti. Tengo entendido también que las farmacias funcionan de la misma manera. Estaba viendo también en YouTube un youtuber que se fue para Estados Unidos y que allá también era muy codiciado la licencia de los puestos ambulantes de callejeros, de perritos calientes o de lo que sea, de kebab. Era algo caro, pero que te daba mucho beneficio. Y así era el puesto de publicano. Era algo caro, pero que realmente tenía mucho beneficio. No por el sueldo, sino por sus prácticas un poco, ahora lo vamos a ver, que no eran permitidas para un judío. Entonces el judío que se metía a esto, pues digamos de alguna manera que renegaba de lo que era de la religión judía. Entonces, ¿qué era lo que hacían? Una vez conseguían el arriendo, la licitación, pues estos empezaban a trabajar para Roma, y el Imperio de Roma ya calculaba el impuesto, por ejemplo, valoraba la población, valoraba el nivel económico que podía alcanzar esa ciudad, si era una ciudad comerciante. En este caso estamos hablando de Capernaum, al norte del mar de Galilea. Ya hemos visto que a los discípulos que eligió Jesús previamente, a Pedro, Andrés, Jacobo, Juan, eran pescadores. Entonces estamos hablando de un lugar que era comerciante, porque había lugares que no, y aún hoy en día pasa que hay lugares que
no hay trabajo. Hoy en día dicen que en la península, ¿no?, es barato en Extremadura o en partes de Andalucía, pero lo malo es que no hay trabajo. Pues lo mismo pasaba aquí. El Imperio Romano calculaba según el poder adquisitivo que podía alcanzar esa ciudad, entonces, por así decirlo, Palma de Mallorca, una ciudad turística, ¿no? Pues el Imperio Romano podría decir, pues aquí podemos sacar dinero. El publicano de turno tiene que sacarme de aquí 2 millones. ¿Y qué hacía el publicano de turno que le tocaba estar en Palma de Mallorca? Pues en vez de cobrar 2, cobraba 3 o 4. Pues él como era de la zona, pues veía lo que de más podía pagar. Entonces le pagaba al Imperio Romano los 2 que habían acordado y el resto se lo quedaba para él. Entonces tenía unas ganancias superiores a los del resto. Claro, a cambio de tener unas ganancias deshonestas o con muy malas prácticas, por así decirlo. Entonces, era lógico que a los judíos de aquel entonces les cayeran muy mal los publicanos, no les caían nada bien, porque trabajaban para el Imperio Romano, que era el imperio que en ese tiempo estaba sometiendo a un pueblo a ser sus siervos, por así decirlo. Tenían a sus soldados repartidos por toda la zona y no eran libres. Y en este contexto, pues también cabe entender la confusión por parte de los fariseos y los saduceos que esperaban a un Mesías que los rescatara y los libertara de estos. Pues no fue así, vino a rescatarlos y a libertarlos pues, de sus pecados y de su religiosidad, como lo vamos a ir leyendo pues, más adelante. Entonces, estas prácticas eran muy conocidas y podemos leer en Lucas 3:12, cuando Juan se ponía a bautizar, y le venían gente de todo tipo. Le venían soldados romanos, le venían publicanos, le venían judíos que se querían convertir. Entonces, en Lucas 3:12 nos revela que era conocido para todos estas prácticas. Pone, vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, Maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. Entonces las prácticas de que exigían todavía más de lo que les correspondía era conocido por todos. ¿Y qué les decía Juan en este caso? Pues que no hagáis estas cosas, está mal. Lo mismo, algo parecido le dijeron a los soldados romanos, que se le acercaron igual, y les dijo, no extorsionéis. Con los únicos que se relacionaban los publicanos eran con otros publicanos o con romanos. Los judíos ya los daban, como dicen los gitanos hoy en día, los desterraban, los apartaban, ya no eran parte ni ellos ni los familiares de ellos. O sea, que vean que esta situación era grave, no solo era ellos individualmente, sino que toda la familia también era despreciada por parte de los judíos. Entonces, relacionándose solo con romanos y publicanos, es normal que tras las palabras de Jesús a Mateo, o a Leví, como nos dice en Lucas, fueran chocantes, porque le dice, sígueme. Y la palabra esta no la entendemos mucho, ahora la vamos a explicar, porque en ese entonces, desde niños, los judíos estudiaban de memoria el Pentateuco y pues iban subiendo los niveles, así como tenemos hoy en día primaria, secundaria, bachillerato. Entonces, los que querían alcanzar estudios superiores en cuanto a la ley y a la Biblia hebrea, pues seguían estudiando todo el Antiguo Testamento hasta sabérselo de memoria, y entonces tenían que, tras pasar todo esto, buscarse un maestro. Tenían que buscarse un maestro que les aceptara. ¿Y cuál era la palabra clave para aceptarles? Les decía, sígueme. Así sabían ellos que eran aceptados por un maestro o no. En el caso de que no, pues seguirían buscando otro maestro, y si no lo consiguieran, pues se dedicarían a otras cosas como quizá les pasó a los pescadores, a Pedro y Juan, porque eran pescadores por algo, porque en algún momento de esta etapa, pues o no eran lo suficientemente buenos, o su familia tenía necesidad de que trabajaran, y pues ellos se fueron a trabajar. O también el caso de Mateo podría ser, de que no se dedicara a esto, pero el sueño de todo niño y la meta de estudiar, así como hoy en día de la meta de estudiar pues es tener un título, pues para ellos era esto, ser un discípulo de un maestro con renombre, así como fue Pablo de Gamaliel, tuvo un gran maestro. Pues así, ellos entendieron que cuando Jesús les decía, sígueme, pues les decía eso, que les aceptaba como discípulo. Y vean la diferencia de cómo era con los judíos, que ellos mismos buscaban a su maestro, pero esta vez fue al revés. Fue Jesús el que buscó a sus discípulos. Entonces, es como Jesús mismo lo dice, que yo vine a buscar a lo que se había perdido. Y así los encontró a ellos,
a cada uno en sus distintos trabajos. Entonces Jesús, vemos aquí que no rechaza a nadie, no por su conducción, no por su estatus social. Coge a unos pescadores, coge a un publicano, que era lo más despreciado en aquel entonces. Entonces, en el versículo 29 vemos que la conversión es motivo de gozo, es algo para celebrar. Mateo realizó un banquete en el cual invitó a otros compañeros suyos de trabajo, compañeros de oficios, para que ellos también tuvieran la oportunidad de conocer a Jesús, y así pues también nos enseña la palabra que así debemos hacerlo nosotros. El pastor dice, no, es necesario predicar, y si es necesario hablar, pues también, porque predicar se puede hacer de muchas maneras, no solo exponiendo la palabra, sino que con una conducta de que si alguien te hace algo malo, pues no reaccionar enseguida a eso, sino calmar y tratar de no elevar la ira todavía más allá, que es lo que la mayoría hace y que seguramente a nosotros por momentos también nos sale. Pero bueno, estamos en ese proceso de cambiar y de que Jesús controle y tome el control de todo eso en nuestra vida. Entonces, vemos que la conversión en este momento era de un banquete con otros judíos, con otros discípulos, seguramente ya estaría aquí Pedro, Jesús, todos los pescadores. Y entonces, en Lucas 15:7, ¿qué nos dice? Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Esto lo dice cuando comenta la parábola de la moneda, la oveja y el hijo pródigo. Nosotros decimos, no hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente y viene a los pies de Jesús. Entonces, los escribas murmuraban, y esto suele pasar cuando uno se acerca al Evangelio, pues suele escuchar esas voces, ¿verdad?, que te suele recordar, o a veces es una voz interna de uno mismo, pero si yo hacía estas cosas, ¿cómo ahora no soy digno, no me siento digno? O voces externas que dicen, en este caso eran fariseos y escribas, quienes murmuraban contra los discípulos. ¿Y con qué se metían contra ellos? Pues lo vamos a leer más adelante, que es por el ayuno, pero esto nos lleva a pensar también que uno no debe murmurar así a la ligera. Ellos estaban viendo a Jesús con lo que era un publicano, que ya había dejado para ese entonces, para este banquete, su vida, su negocio, porque así hacían los discípulos, dejaban padre y madre y todo, y seguían a su maestro. Así lo hicieron los pescadores, y así vemos que lo hace Mateo. Entonces, ellos no estaban entendiendo esto, porque para ellos ir a casa de un gentil, que era lo que era Mateo en este entonces, era algo abominable, y así lo dice Pedro en Hechos 10, que cuando va a la casa del centurión y le dice, vosotros sabéis cuán abominable es para mí ir a la casa de un gentil, pero aquí estoy porque le había llamado el Señor por visión de Cornelio y por visión también de Dios de parte hacia Pedro. Entonces, viendo esto, pues lo murmuraban y lo reprochaban, pero Jesús también fue a casa de muchos y él no tuvo problema y nunca tiene problema de acercarse hacia nosotros. También fue a casa de Saqueo, que fue un jefe de los publicanos. Entonces, el versículo 32 nos revela el propósito de Dios, que es llamar a los pecadores al arrepentimiento. Este es el propósito de Jesús, no el de hacer milagros, que los hacía y estaba bien, no el de sanar enfermos, que también los hacía y estaba bien, sí, no de dar grandes mensajes. Tenemos el gran mensaje del Monte de las Bienaventuranzas, mensajes que hemos escuchado y que son hermosos, pero este no era el propósito de Dios. ¿Cuál era el propósito de Dios? De rescatar lo que se había perdido, de llevar y llamar a los pecadores al arrepentimiento. Y esto era algo que hacían también Juan. Ahora lo vamos a leer porque le preguntan sobre el ayuno. Entonces, ellos le dijeron, capítulo 5 del 33 al 39, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? Él les dijo, ¿podéis acaso hacer lo que los que están en las bodas ayunen, entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. Les dijo también una parábola. Nadie corta un pedazo de vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace no solamente rompe el nuevo,
sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo, y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice, el añejo es mejor. Entonces, ahora a Jesús le hacen preguntas sobre el ayuno. ¿Por qué están celebrando? Parece que hay gente, y aún pasa hoy en día, ¿no?, que le molesta que a uno le vaya bien o que uno esté contento y alegre, pero vemos aquí que hacen referencia a Juan, porque al igual que Juan predicaba el bautismo del arrepentimiento, Jesús aquí igual estaba llamando al arrepentimiento de los pecadores. Entonces, hace este símil, aparece la discusión porque los discípulos no estaban ayunando, a diferencia de los discípulos de los fariseos, y así como hacía Juan, como ellos mismos lo intentan hacer, y esto lo vamos a entender con un ejemplo. El agua. El agua conocemos que tiene varios estados. Los principales que conocemos es el gaseoso, el líquido y el sólido. En cualquiera de estos estados el agua sigue teniendo las mismas propiedades químicas, no pierde el sentido de ser el agua. Lo mismo que si el agua la vertimos en un recipiente, ya sea un cubo, ya sea un vaso, ya sea una olla, ya sea una jarra, ¿puede adoptar las diferentes formas? Sí, pero ¿qué es lo que no pierde? No pierde sus propiedades. Entonces, ¿hay diferencias externas en muchas cosas de los que hacemos, los evangélicos o las iglesias? Sí, hay iglesias que yo veo prédicas y cultos de otras iglesias que, yo que sé, por ejemplo, hacen igual que nosotros la alabanza, pero luego a lo mejor sale el pastor y hace como un devocional en vez de hacer una lectura bíblica, y luego vuelve la alabanza, y luego vuelve la ofrenda, y luego ya viene la prédica grande y otra vez alabanza. ¿Es diferente a lo que nosotros hacemos? Sí. ¿Está mal? No. Cada uno puede organizar la reunión como vea, mientras siga la propiedad que ahora vamos a leer, que es el Evangelio, que eso no cambia. ¿Qué otras cosas podemos hacer de manera diferente? Pues la Santa Cena. Me acuerdo de una historia que nos contaba, si no recuerdo mal, era el pastor, que había una ciudad que estaba muy alejada, un pueblito, en el que no tenían prácticamente agua corriente o agua potable. Entonces ellos la Santa Cena lo hacían con lo que más tenían. El agua potable era escasa y lo que tenían más eran cocos. Pues celebraban la Santa Cena con cocos, con el agua de coco. ¿Está mal? No está mal. Unos lo pueden celebrar con vino, con mosto, con jugo de uva, pero aquí el fondo, ¿cuál es? El recordar la muerte y la resurrección del Señor. El hacer con uno o con otras cosas, hacer los cultos de una manera o de otra, puede estar todas bien, pero hay que ir al fondo. Lo que nunca puede cambiar es el mensaje del Evangelio. Entonces, en el versículo 34, Jesús se menciona a sí mismo como el esposo. Hace referencia a que está en una celebración de bodas, y en una boda tú a ninguno le vas a pedir que se ponga a ayunar. Al contrario, normalmente en las bodas que hacen, pues buffet libre, fiesta, todos están contentos por los novios, porque se han casado, porque han hecho las cosas bien, así como manda Dios. Entonces, nos da a entender Jesús como esposo, el amor de Jesús hacia nosotros, el amor por su iglesia. Como buen esposo, pues va a cuidar de nosotros, porque el esposo así cuida de su mujer, y la mujer también del marido. Nos protege, además nos indica una fuerte e íntima unión, ¿no? Lo que se dice en los matrimonios, lo que ha unido, que no lo separe el hombre, lo que ha unido Dios, que no lo separe el hombre. Pues ese es el lazo de unión que tiene el marido y la mujer, ese mismo lazo de unión es el que tiene Cristo con su esposa, que es la iglesia, que somos nosotros, el cuerpo de Cristo. Entonces en el versículo 35 revela que vendrán días en los que yo ya no estaré. Una de las primeras veces ya que Jesús adelanta lo que va a pasar. Que no estará, bueno, pues podrían pensar, evidentemente aquí nadie es eterno en la carne, algún día ellos pensaban que resucitaremos y estaremos en el seno de Abraham todos. No sé qué pensarían, pero Jesús aquí ya suelta y adelanta lo que va a pasar, porque aquí ya estamos en los principios del ministerio de Jesús. Todavía no ha nombrado a los 12 apóstoles, más adelante lo nombrará,
y ya sé este adelantamiento hacia lo que vendrá. Y algo quizá triste si llegaron a entender. Entonces, ayunar está bien, pero todo tiene su tiempo. Y mientras Jesús estaba con sus discípulos, ellos estaban, como él mismo dice, estaban de bodas. Nosotros, los jóvenes, también tenemos nuestro tiempo de ayuno y lo organizamos de una manera. Por ejemplo, lo tuvimos hace poco y estuvimos aquí algunos a las 7 de la mañana, empezando a las 8, pues estudiando todo Timoteo, primera y segunda, y luego a las 3 o así empezamos con la comida, y aún hasta las 8 de la tarde muchos jóvenes se quedaron aquí jugando, hablando, comentando. ¿Esto está bien? Sí. ¿Se podría haber organizado de otra manera? Pues seguramente, pero al final no hay que perder el fondo, que es el pasar un tiempo con Dios íntimo, el estudiar su palabra, y es lo que hemos dicho antes, lo que no tiene que cambiar nunca es el Evangelio, es la base. Entonces, Jesús les relata dos parábolas para que ellos entiendan esto. El error o la tontería de arreglar un vestido viejo poniendo un trozo de tela nuevo o de echar vino nuevo en odres viejos. Entonces, aquí nos resalta, ¿no?, la falta de armonía entre lo viejo y lo nuevo. ¿Cómo vas a remendar un vestido nuevo con un remiendo viejo? Que si yo voy así y, yo qué sé, se me ha roto aquí y pongo otra tela, pues se va a notar enseguida porque no es el mismo color, el tono ha perdido, aunque sea la misma tela, pues por el sol puede estar más gastado o menos. Y lo mismo viceversa, si remiendo algo viejo con algo nuevo, también va a cantar mucho porque no es la misma textura, el mismo color. Entonces, hay falta de armonía. Entonces, como ejemplo, vamos a usar la tecnología, ¿no? Algo que avanza muy rápido y que nos deja a todos muy atrás si no estamos muy pendientes de ellos. Porque si le damos un móvil nuevo a alguien que no está tan metido en la tecnología, que normalmente son las personas mayores, ¿qué va a pasar? Pues a la hora de configurar la hora, poner el wifi y todo esto, pues tarda mucho. Y muchos de ustedes saben, yo he tenido que ayudar a muchas veces a personas mayores, incluso a mis padres, a configurar, oye, ¿esto por qué ya no sale aquí? ¿O por qué me sale esto en inglés? Pues actualizaciones. Uno tiene que ayudar a los mayores en este sentido porque esto va muy rápido y vemos aquí la incompatibilidad de lo nuevo con lo viejo. Entonces, por eso uno debe ser paciente con los jóvenes y los jóvenes también con los mayores, porque un aprendiz que se le dedica tiempo, que se le enseña bien, pues puede llegar a ser, ¿no?, dicen, ¿no?, el alumno superó al maestro. Pues que sea así con nosotros, que los hijos superen ahí a los padres en conocimiento, en humildad, que tomemos el ejemplo del pastor y que queramos ser igual como nuestro hermano Esteban, estar a cargo del evangelismo, estar a cargo de algún ministerio, ser un hombre lleno del Señor y que está preparado para asumir estas cosas. Entonces, seguimos con la parábola de incompatibilidad con lo viejo y lo nuevo. Muchas veces obligamos a Jesús a compartir lugar en nuestra vida, aún con las cosas viejas. A mí me enseñaron que me hicieron el dibujo del corazón y un trono, porque el Señor tiene que estar sentado en el trono de nuestro corazón, pero a mí me lo explicaban de la siguiente manera, que en nuestro corazón hay muchas cosas al principio, ¿no? Está la economía, uno quiere prosperar, ¿verdad? Está, yo qué sé, si es joven, pues el amor, ¿no? Quiere encontrar a su pareja, o si ya tiene su pareja, pues su familia. He escuchado a muchos cristianos que dicen, la familia es lo primero, y bueno, podemos tener ciertas... El Señor es lo primero y después de eso sí es la familia, en eso puedo estar de acuerdo. Entonces, hay muchas cosas en nuestro corazón y muchas veces en el trono de nuestro corazón está sentado otra cosa, la fama, la avaricia, y dejamos a Jesús en un rincón, o de manera intermitente que se siente en el trono, ¿no? Que se siente en el trono los domingos en la mañana, o ahora, los martes a las 8, o los jueves a las 8, y después se sienta otro. Y me lo explicaban así de la siguiente manera, no, en el trono de nuestro corazón tiene que estar el Señor, y cuando Él está en el trono de nuestro corazón y le dejamos gobernar, entonces todas las cosas se van a ir fuera porque Él lo quiere todo de nosotros, Él es celoso. Entonces, muchas veces es eso, que intentamos que Jesús habite en medio de todas estas cosas, pero no, Él no puede estar de manera intermitente. ¿Él qué quiere? Gobernar y liderar nuestras vidas. ¿Y Él qué lo quiere hacer? Él lo quiere hacer todo de nuevo. Así leemos en 2 Corintios 5:17, que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas.
¿A quién no le gusta lo nuevo? Ya nos gustaría a nosotros estrenar cada poco muchas cosas, ¿verdad? Esto quizás nos lleva a ser materialistas, tampoco es el plan, pero lo nuevo tenemos claro que es mucho mejor que lo viejo. Tenemos electrodomésticos, a lo mejor, lo comentaba un hermano el otro día, que todavía funcionaba, pero ya se veía que hacía mucho ruido y que lo había cambiado por algo nuevo. Es que lo nuevo es mejor y hoy en día pues todavía es más eficiente y todo esto. Así debe ser y debe ser atractivo para nosotros esta vida nueva en Cristo. Es mucho más atractiva porque hemos dejado atrás todo lo que nos tenía esclavizado. Por ejemplo, si nos tenía perdido, yo qué sé, el fútbol, pues ya no somos esclavos de eso. Nos tenía esclavizado la fama o el dinero, pues ya no. Ahora ya somos esclavos por amor de Cristo y estamos gozosos de estar en esta nueva vida en Cristo y que también sea atractivo para los otros. No solo que se quede para nosotros. Cuando Jesús sanaba o iba a casa de alguno, pues la salvación ponía que llegaba a él y a su casa. Pues que sea así también para nosotros, que sea para nosotros, para nuestros hijos y para nuestro entorno. Entonces, los juicios duros muchas veces son los que machacan las expectativas irrazonables, inalcanzables de algunos pastores, de algunos líderes o ministros, pues son los que desaniman muchas veces a los pequeñitos en la fe, que suelen ser los jóvenes que están empezando o gente mayor que recién ha conocido al Señor. Entonces, no esperemos que, al igual que un niño, no le pueda hacer cargar un saco grande de compra o una bolsa grande de compra pesada, no, eso lo tiene que hacer el padre. Al niño lo que le puedo dar es una barra de pan. Así lo hacíamos nosotros con Pablo, para que aprenda también a subir las cosas. La bolsa de papel, venga, una barra de pan. Y poco a poco, cuando el niño va creciendo, pues ya puede llevar más carga, ¿verdad? Pues es lo mismo en el Evangelio. No esperemos que de la noche a la mañana uno nuevo en la fe, pues sí, que esté orando, que esté de lleno en la palabra, que sería lo excelente, pero es que es irrazonable, no es real. Porque si no, mirémonos a nosotros mismos. ¿Cuánto nos costó llegar a lo que estamos, sea poco o mucho? Quizá muchos tropiezos, quizá muchos desánimos, pues ellos también van a pasar por eso seguramente. Entonces, tengamos en cuenta eso y tengamos paciencia con ellos. Muchas veces los nuevos en la fe, pues lo que hemos dicho, suelen ser los jóvenes. Cuidado con hacer caer al pequeño, porque que dice Jesús que mejor le sería atarse una piedra de molino al cuello que hacer caer a uno de estos pequeños. Entonces, vayamos con cuidado, seamos pacientes. Al igual que a un árbol, yo no, si lo planto hoy, no le puedo pedir mañana que me dé frutos. Ese árbol necesita un tiempo, un año, una dedicación, ¿verdad?, para que dé frutos. Y muchas veces suele ser a los años, no suele ser ni al año ni a los 2 años. Entonces, ¿qué nos dice 1 de Timoteo 5? No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres y a las jovencitas como a hermanas. Entonces, con toda pureza, esto fue lo que estudiamos en el ayuno y la verdad que este texto me encantó, porque a los ancianos, pues lo que hemos dicho, si le tenemos que ayudar con algo que no entiende y tal, pues tengámosle paciencia, hablemosle como si fuera nuestro padre, al igual que cuando hablamos con un joven, hablemosle con amor, como si fuera nuestro hijo, como si le estuviéramos instruyendo, enseñando. Entonces, nos vamos al siguiente texto, que es, aquí es todo seguido. Aconteció en un día de reposo que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían, restregándolas con las manos. Y algunos de los fariseos les dijeron, ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Respondiendo Jesús les dijo, ¿ni aun esto habéis leído lo que hizo David cuando tuvo hambre él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino a los sacerdotes, y comió, y dio también a los que estaban con él? Y les decía, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Esta vez le acusaban una vez más a Jesús de hacer algo que para ellos no estaba bien. Entonces, yo siempre animo a la gente a que sí, que escuche prédicas de otra gente, a que lea también, porque lo importante, ustedes no me tienen que creer a mí, ni al pastor, ni al hermano Esteban, ni a ninguno que se suba aquí o que vean en YouTube.
las prédicas, ustedes tienen que creer a la palabra. Y yo cuando escucho algo raro, pues digo, a ver, esto es verdad. Y de cara a la palabra, pues lo pongo y digo, esto no es verdad, lo que ha dicho no es verdad, o sí es verdad. Y entonces, en esa práctica nosotros nunca nos vamos a equivocar y nunca nos vamos a separar de la verdad. Entonces, ahora vamos a hacer un ejercicio de eso. ¿Se podía recoger espigas por el camino? Pues si nos vamos a Deuteronomio 23, 25, ¿qué es lo que nos dice? Cuando entres en la mies de tu prójimo, podrás arrancar espigas con la mano, mas no aplicarás la hoz a la mies de tu prójimo. La mies era lo que habían arrancado, esas espigas, y que tiene dentro la semilla, el trigo, lo que se puede comer. Entonces, según la Biblia, se podía, mientras lo hicieras con la mano, no con la hoz. Entonces, ¿había algo de malo en esto? No, pero ¿cuál era el delito según los fariseos? Pues que lo habían hecho en un día de reposo. Entonces, ¿qué era lo que ellos les denunciaban que habían hecho? En el día de reposo no se podía trabajar. Entonces ellos consideraban que al haber arrancado eso habían trabajado. ¿Por qué? Porque para llevarlo a su boca y comerlo, ¿qué habían hecho? Lo habían primero arrancado, habían separado las espigas, las habían frotado, las habían pelado y luego recién podían haber comido la semilla, porque ellos tenían hambre. Y Jesús, al ver la necesidad de ellos, pues sí que les dijo, pues coged el camino. Entonces, al enterarse de eso, pues fueron denunciados por los fariseos. Entonces, el día de reposo solo se podía comer lo preparado el día anterior. Esto es como cuando estaba el maná y les dijo, cuidado que el día antes del reposo, pues habrá una doble, tendréis que coger el doble, porque el día siguiente no habrá. Entonces, había algunos que se la jugaban y no cogían, o cogían el doble, otros días que no tocaba, entonces les hacía mal. De ahí viene esto. Entonces, el problema era que lo habían hecho en día de reposo, pero los fariseos eran muy estrictos en algún sentido y en otro eran muy liberales. Entonces, en Lucas 16, 14, que vamos a llegar próximamente, nos habla acerca de la avaricia de los fariseos. También nos habla acerca de los fariseos de hipocresía, porque por algo les dice, sepulcros blanqueados sois, ¿no? Por dentro, ¿qué sois? Estáis todos muertos, ¿no? Como también le dice a una de las 7 iglesias, eres fachada solo, tienes nombre de que vives, pero estás muerto dentro. Entonces, esto era lo que eran ellos. Intentaban demostrar con largas oraciones su santidad en las esquinas, o cuando ayunaban, pues mostraban su cara ahí demacrada, toda mal, pero para que lo vieran los demás. Entonces, ¿qué dice el Señor? Que la gloria ya se lo ha llevado Él. La gloria no era para Dios en ese caso. Entonces, ellos eran de esta manera. Entonces, es un mal síntoma cuando damos más importancia a las cosas secundarias que a la parte esencial del Evangelio. Por ejemplo, dar más importancia a la forma de vestir que a la santidad o a los hechos de la vida del creyente. En torno a esto hay mucho debate. Hay muchas iglesias que, sobre todo con las mujeres, pues se les dice, no, tienes que venir con velo, refiriéndose a una carta de Pablo. ¿Pero por qué? Es que no investigan. ¿Por qué lo dijo Pablo en ese entonces? Es que en ese entonces las mujeres rameras que se habían convertido iban con el pelo rapado. Entonces, cuando entraban en una sinagoga, rápidamente eran identificadas como rameras, pero ya se habían convertido. Pero claro, tú no le puedes pedir a tu pelo, venga, crece ya, que sea largo ya. Entonces, ¿qué les dijo Pablo? Para evitar todo esto, que se critiquen a ellas, pues que lleven el velo, así todas las mujeres llevan velo y no saben quién ha practicado este oficio deshonroso o quién no. Entonces, muchos se cogen a esto y obligan aún hoy en día en congregaciones a llevar el velo, a llevar la falda súper larga, hasta aquí, hasta allá, a no llevar según qué. Evidentemente, hermanos, tenemos que ir vestidos decorosamente, es lo que pone la palabra. Yo no puedo venir aquí, si toca predicar o estar al frente aquí, pues en bañador, que también se ha visto. Yo he visto congregaciones que vienen en chanclas, casi como para ir a la playa. Esto un poco raro, pero bueno, es lo que dice aquí, no prestar tanta atención a esto, sino a la santidad, a la comunión que él lleva con Dios, que esto se demuestra. Pero ya, si él está lleno verdaderamente del Señor, todo esto cambia, porque hay muchos testimonios de gente que, yo qué sé, tenía piercings o vestía de una determinada manera o hablaba de una determinada manera, que tras conocer al Señor y meterse cada vez más y más,
pues no hace falta que nadie te diga, oye, esto está mal, oye, este tatuaje no sé qué, este piercing tal, no, es el mismo el Señor el que nos va convenciendo a nosotros de que esto está mal y esto hay que cambiarlo. Así podemos escuchar muchos testimonios de gente que va cambiando por sí sola, leyendo la Biblia, estando más en comunión con el Señor, deja todas estas cosas, deja lo que hemos dicho antes, la vida vieja y pasa a la nueva. Entonces, Jesús se puso al frente de sus discípulos en defensa de las acusaciones de los fariseos. Entonces, esto es un ejemplo de proteger a los de la fe. El acusador ya sabemos quién es, el acusador es Satanás, pero también ya sabemos quién es el abogado. Abogado tenemos para con nosotros, este es Cristo Jesús. Él también es nuestro testigo y Él también es nuestro juez. El otro día lo hablaba con uno. Si yo me presentara a un juicio y supiera que el abogado, el testigo y el juez está de mi parte, pues yo ¿cómo voy al juicio? ¿Con miedo o voy confiado? Yo voy confiado. Y en este caso es lo que nos pasa a los hijos de Dios. Dios, nuestro Padre, es abogado, es testigo, va a ser juez para todos los que creen y los que no creen. Entonces, ¿yo cómo voy a presentar delante de Él? Pues de manera confiada. Por eso Él dice también, acérquense confiadamente al trono de la gracia. Tenemos que acercarnos confiadamente al Señor, porque no tenemos de qué avergonzarnos. Si pensamos lo que hemos dicho antes, las voces externas o internas que nos acusan de lo que hemos hecho antes, no. Todo lo que ha pasado ya ha quedado atrás y el Señor pues, lo pone literalmente que lo tira al fondo del mar y no se acuerda de eso. Y en un juicio, cuando se te han juzgado por algo, ya no se te puede volver a juzgar por lo mismo. Pues nosotros somos libres en ese sentido. Lo que hemos leído antes, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Él no se va a acordar de lo que hemos hecho y nosotros no tenemos por qué, muchas veces somos nosotros mismos los que somos duros con nosotros y nos recriminamos lo que hacemos o nuestro entorno. Entonces, Jesús se puso al frente para eso, para defender de las acusaciones de los fariseos hacia sus discípulos. Y les recuerda el cuarto mandamiento. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Esto dónde lo pone? En Éxodo 20, del 8 al 11. Ahora lo vamos a leer. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás, harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está adentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Entonces, el día de reposo, ¿qué estaba? Para santificarlo. Jesús enseña la verdad, lo que la verdad exige del cuarto mandamiento. ¿Esto qué era? La intención del Señor nunca fue suprimir las obras necesarias. Les recuerda que como David mismo tuvo hambre y fue, en este caso era Ahimelech, el sacerdote que estaba ahí, y le pidió los panes de la proposición. David fue en verdad no diciéndole la verdad, porque en este entonces David corría peligro de muerte, porque Saúl lo estaba persiguiendo y así se lo confirmó Jonatán. Le dijo, cuidado que mi padre viene a por ti, y entonces él corrió, estaba esperando estas noticias y estaría esperando mucho tiempo para tener hambre, entonces recurre aquí. Entonces le pide los panes de la proposición, que era algo que solo podía tomar los sacerdotes en ese entonces. Entonces, con ellos estos eran muy celosos. Entonces, le hizo una serie de preguntas y le dijo, bueno, vale, yo te lo doy. En concreto le dice, si os habéis guardado de mujeres. Y él le dijo, sí, no bebo mujeres hace muchos días. Entonces le dijo, vale, pues toma los panes de la proposición. Estos serían los que ya se habían retirado, me imagino, porque estos eran constantemente, tenían que ser cambiados, introducidos adentro para el sacerdote. Estos serían los que ya se habían quitado y los nuevos pues ya estarían en su sitio. Estos fueron dados a David, y no solo se le fue dado a David esto, sino que también se le fue dado la espada de Goliat, si leemos la historia en 1 Samuel 20 creo que es. Entonces, Dios permitió esto, porque si Dios no lo hubiera permitido, sabemos cómo Usa cuando tocó indebidamente el arca, pues enseguidamente fue fulminado y muerto. Pues si Dios no hubiera permitido esto, también hubiera tenido consecuencias este acto de David. Entonces recuerda, y esto ayuda a entender que si hay trabajos necesarios que
Por supuesto se pueden hacer en día de reposo, policías, hospitales, central eléctrica, si uno está necesitado, como era el caso de la historia que leíamos en Lucas, y tiene hambre, o como David, los padres de la proposición, todo esto es permitido. Y muchas veces ellos llevaban al extremo y a la absurdez todas estas cosas. Es que muchas veces la religiosidad es a lo que lleva esto, es a llevar a unos extremos unas cosas que Jesús y en su palabra nunca han sido reveladas de esta manera. Leía el otro día el comentario de un turista que fue a Jerusalén, porque yo me preguntaba, en Jerusalén, ¿el día de reposo todavía se seguirá guardando? Porque son minoría todavía los que guardan, así como los judíos ultraortodoxos, son minoría esta población en Israel, porque la mayoría se dio al paganismo, así cuando fue el 7 de octubre fue en los kibbutz, fueron atacados, pues muchos de ellos estuvieron en fiestas mundanas, no estaban en las fiestas que tocaba por la fecha, sino que estaban en otras cosas, por eso también fueron atacados. Y yo me preguntaba, ¿y ellos cómo guardan el día de reposo hoy en día? Los ultraortodoxos ya lo sabemos, como en aquel entonces, pero la gente que no es ultraortodoxa y no es radical, pero que todavía cree en el judaísmo, ¿cómo lo guarda? Y el joven decía que fue a Israel y estaba en un hotel que había 2 ascensores, uno que era para los gentiles, es decir, para todos aquellos que no eran judíos, y otro ascensor que era para los judíos. Y entre semana era normal. Entonces vio que era funcionamiento normal entre semana y él llegó el día de reposo y él no se dio cuenta que era día de reposo, porque claro, nosotros en el occidente, pues esto no lo tenemos en cuenta. Llegó el día de reposo y él se subió al ascensor de los judíos. ¿Qué pasa? Que en el día de reposo ellos, este ascensor específicamente para los judíos, no se puede tocar el botón, están desactivados, porque para ellos el día de reposo pues no se puede trabajar, entonces para ellos parece que darle al botón ya es hacer un esfuerzo y un trabajo. ¿Qué pasa con este ascensor? ¿Cómo sube y baja? Pues resulta que durante todo el día de reposo, pues va desde la planta de abajo una a una hasta arriba y luego de igual manera va bajando una a una hasta abajo, así todo el día. Entonces, claro, si yo estoy en el tercero y quiero ir al segundo, pero el ascensor está de subida, pues yo tengo que subir hasta la última planta, bajar otra vez a la que yo estaba y una más. Entonces el joven comentaba, pues lo que era un trayecto de 1 minuto en el ascensor, pues llegó a ser media hora. Dice, porque yo había usado durante toda la semana el ascensor judío y funcionaba bien, y ese día no. Pues no, resultaba que no era que no funcionaba bien, sino que ellos lo hacen así en el día de reposo. Y así hay muchas anécdotas que aún hoy en día con la tecnología lo llevan al extremo. Y hay que tener cuidado con eso. Nosotros no tenemos que ser religiosos, nosotros no tenemos una religión, nosotros tenemos una relación con el Dios verdadero y hay que tener cuidado de entrar en estas cosas de los extremos, de llevar más allá lo que el Señor nos ha llevado, así como ellos llevaban y como lo reconocía el mismo Pedro, que cuando hicieron el concilio para que los gentiles también fueran parte, decía él, no hagamos llevarles a ellos cargas que nosotros ni nuestros padres fueron capaces de llevar. Lo reconocen ellos, no son capaces de llevar y por eso tuvo que venir Jesús, porque ninguno pudo cumplir con toda esta ley. Imagínense, llegaban a la absurdez y no la cumplían, porque según hemos leído, ni el esclavo podía hacer estas tareas. Pero ellos, ¿qué hacían? Pues hacían muchas trampas. Yo he leído que le hacían al esclavo hacer el fuego el mismo día, o si no, hacer una hoguera enorme el día anterior para tener fuego en el día de reposo. Al final son trampas. Entonces, no caer en esto. Vale. El cuarto mandamiento todavía es vigente. Jesús enseña que en el día de reposo se deben seguir haciendo obras de misericordia. Las obras de misericordia él las realizaba, así como hemos visto, con milagros, o si había necesidad de sus discípulos de hambre, pues que también podían coger. Entonces, no se debe dejar la ley ceremonial, es decir, cumplir con los principios que Dios había revelado y que hoy, como dice Hebreos, sería no dejar de congregarse, ¿no? No dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre, es lo que pone en sí el texto. Así también se guarda el día de reposo, se santifica su nombre, en este caso nosotros lo hacemos el domingo y todas las reuniones que tenemos programadas, sábado, jueves, el día de hoy, martes. El guardar el día de reposo no debe ser una atadura legalista, sino la manera más adecuada de dar culto a nuestro Dios. Como muchas veces decimos, si le damos a Dios su lugar en nuestras vidas, que este lugar debería ser el primero,
o como hemos dicho antes, debería estar en nuestro corazón, en el trono del corazón nuestro, Él nos dará las cosas que necesitamos. Muchos de nosotros no sabemos verdaderamente el Salmo 23, ¿no? Señor es mi pastor y nada me faltará, pero a la mínima que vemos que el trabajo o la salud del médico me ha dicho tal, ya estamos dudando. No, hermanos, hay que creer porque su palabra es verdad y hay que creer en su palabra. ¿Y qué pone en su palabra? Que nada nos faltará. Pues confiemos que sea así y Él pondrá todo en su sitio y todo en su lugar y en su voluntad todo es perfecto. Entonces, cuando nos ocupamos el domingo también en cosas que pueden ser llevadas a ser otro día, pues que nos restan comunión con Dios, con su iglesia, tampoco estamos obedeciendo a Dios. Hay algunos que yo he escuchado que se excusan, que trabajan toda la semana y es su único día libre y está bien, sí, algún domingo sí, está. Puedes faltar a lo mejor, pero que esto no sea costumbre y no se haga costumbre porque, como dijo Jesús, no tiene el día 12 horas, nosotros diríamos hoy, no tiene el día 24 horas, pues si tenías que hacer algo lo podías haber hecho en la tarde, más tarde, uno tiene que sacar tiempo también para todo y para su relación con Dios, que al final es lo que hemos leído en Hebreos, que es no dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre. Vale, siguiente. Y leemos Lucas 6, del 6 al 11. Jesús sana nuevamente en día de reposo. Aconteció también que en otro día de reposo, que él entró en la sinagoga y enseñaba, y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Y las echaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Mas él conocía los pensamientos de ellos y dijo, al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en pie. Entonces Jesús le dijo, os preguntaré una cosa, ¿es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre, extiende tu mano. Él lo hizo así y su mano fue restaurada. Y ellos, refiriéndose a los fariseos, se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. De nuevo, vemos un milagro de cómo Jesús trata el tema del día de reposo. No para de hacer obras de misericordia aún en día de reposo, como a modo de enseñándoles a ver si ellos entendían que el día de reposo no era para todo lo que ellos habían entendido ni enseñado. Entonces, Jesús en la sinagoga vemos que ya lo esperaban. ¿De qué manera? Pone acechándole, o sea que ellos ya estaban prácticamente detrás de Jesús, acosándole casi, viendo a ver qué hacía, como para denunciarle al Sanedrín o al sumo sacerdote de que, mira, Jesús ha cometido esto, comió en día de reposo, sanó a un paralítico en día de reposo, sanó al hombre de la mano seca en día de reposo. Parece que estaban haciendo toda una lista para denunciarle. Entonces, aquí vemos que es legítimo hacer obras de misericordia en día de reposo, en contra de la opinión de los fariseos, en contra de la opinión que había en ese tiempo. Entonces, ¿cómo resuelve el conflicto Jesús? Pues con una pregunta. ¿Qué les dice? ¿Es lícito en día de reposo hacer bien o mal? ¿Dar la vida o quitarla? Jesús siempre tiene respuesta para todo y en este caso, pues, una pregunta para ellos que ellos no podrían responder y así fue, no respondieron porque la respuesta era evidente. ¿Quién va a ser mal en día de reposo? Nadie. ¿Quién quitaría la vida en día de reposo? Nadie, antes la daría. Entonces, ¿qué pasa? Por supuesto que, ahora nos vamos a otra historia, pero que está relacionada. Preferimos en la historia del buen samaritano, ¿no? Al buen samaritano, que pese a ser despreciado por ser de Samaria por parte de ellos, fue el que mejor obró. Porque estando el hombre malherido en el camino, pasó primero que un levita. Y viéndolo, se fue. ¿Por qué? Porque tenía que ir al templo a hacer sus cosas. Pasando luego, ¿qué pasó? Pues pasó el otro, el sacerdote, perdón, sí. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Lo miró y lo socorrió? No, se fue también porque tenía que hacer sus cosas en el templo. Entonces, fue el samaritano quien le ayudó, quien curó sus heridas, quien lo montó, quien lo llevó al lugar donde le dijo que le pagaría todo y que hasta que se recuperara. Entonces, el que obró bien fue en este caso el samaritano. Todos le preferimos a él antes que a los otros.
Los otros, si se quedaban a ayudarle, durante ese día no podía, al ser contaminados por esta persona, no podían ir al templo. Por eso no ayudaron. Pero es que aquí vemos su doble rasero, ¿verdad? Con la relación con Dios que querían demostrar, pero no era la relación con el prójimo, que es la que nos manda el Señor también. Tiene que ser una relación vertical, nosotros con Dios, y una relación horizontal, nosotros con nuestros hermanos. Era la que ellos no practicaban. Entonces, cuidado en convertir el día del Señor en un día de fiestas, en un día de playas, otras cosas que nada tienen que ver con lo que el Señor enseña. En el versículo 8 Jesús nos pone que conocía el pensamiento de ellos, al igual que comenzábamos diciendo cuando sanó al paralítico que fue bajado por el techo, que conocía que ellos cavilaban, que maquinaban, que pensaban, al igual aquí con los fariseos. Jesús ya sabía que ellos estaban pensando y acechándole. Entonces, Él conoce nuestros pensamientos, Él lo sabe todo porque es Dios. Entonces, por eso está mal que vengamos a la iglesia, aún así por rutina, por cumplir, por venir, porque a lo mejor he dicho, muchos piensan así que me he portado mal, pero por venir una hora a la iglesia, pues ya está, o por hacer las cosas no tan mal, ya está. No, así no vale tampoco. Pues, ¿de qué vale que esté yo de cuerpo presente y mente ausente, no? Y yo lo tengo que reconocer, muchas veces me ha pasado, por el afán de la vida, porque luego tengo que hacer otra cosa, pues estoy un rato aquí, sí, pensando en el Señor, y luego me viene de que después tengo que hacer esto. Hay que apartar un momento de nuestro tiempo de mente y cuerpo para el Señor, que es lo que estamos haciendo ahora y hacemos en todas las reuniones que tenemos programadas. Entonces, que el saber cómo Dios nos conoce nos ayuda a querer siempre hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios es lo mejor que podemos hacer, porque su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Entonces, yo no puedo pretender hacer otras cosas porque no van a ser perfectas y no van a ser lo mejor para mí. Entonces, este milagro de la mano seca nos enseña la naturaleza del primer acto de fe de un alma cuando se convierte a Dios. Fíjense que todo es sencillo. Cuando le llama a Mateo, ¿qué le dice? Sígueme. Aquí, de igual manera, ¿qué le dice? Extiende tu mano. Entonces, hay que entender que este hombre tenía la mano dañada. Pone que tenía la mano seca, pero a lo mejor tenía la mano dañada porque no le pasaba sangre, entonces de esa manera expresa que tenía la mano seca. Recordemos que el que nos lo explica es Lucas. Lucas era médico, entonces él mejor que nadie supo averiguar lo que realmente tenía y lo expresó de esa manera, que tenía la mano seca, una mano atrofiada. Y en el versículo 10 nos dice que él fue obediente, él lo hizo así como el Señor lo dijo. Él pudo excusarse de muchas maneras, ¿no? No, pero Señor, es que he intentado tratar esta mano, pero no he podido, he ido a médicos, así como le dijo la mujer con flujo de sangre, lo he gastado todo. Podría haber dicho un montón de cosas, o como le dijo al hombre que estaba al lado del estanque de Betesda, ¿quieres ser sano? Y el que le contestó, no tengo quien me meta, no tengo quien me meta ahí cuando remueve el ángel el agua. Pero Jesús le estaba preguntando esto, no, ¿quieres ser sano sí o no? Él podía haber contestado sí, pues se fue por las ramas. En este caso no fue así y él fue obediente, no puso excusas, no puso nada. Entonces, él fue obediente, extendió su mano. ¿Qué vemos aquí? Obediencia. La primera muestra de fe que tenemos los creyentes, que podemos dar los creyentes a conocer, es esto, la obediencia. Cambiar es necesario, si es necesario nuestro razonamiento por la fe en Dios, que nos lleva a actuar obedeciendo su palabra. En su palabra pone que obediencia quiero y no sacrificios, y muchas veces los sacrificios eran los que hacían ellos, los fariseos, con estas leyes que ellos se habían inventado. Dios les había dado 10 leyes, ¿verdad? Las 10 tablas de la ley, pues ellos lo llegaron a aumentar hasta 613 leyes, que muchas de ellas eran para ellos mismos, para los sacerdotes, para los levitas, leyes que eran imposibles de cumplir, como ya hemos visto, siendo ellos ávaros, hipócritas, y que no tenían amor propio para el hermano tampoco. Entonces, ¿cómo vemos que reaccionaban los fariseos? Pues nos lo pone aquí claramente, con furor. ¿Contra qué? Contra la maravillosa obra milagrosa del Señor, de haber sanado a un hombre, lo que les dijo, ¿qué es hacer bien o mal? ¿Está bien? ¿Cuál de estas dos cosas están bien en día de reposo? Pues Jesús hizo bien. ¿Dar vida o quitar vida? Pues el Señor dio vida a esa mano que estaba muerta. Fíjense de lo que le acusaban al Señor de hacer
de comer en día de reposo, de no ayunar, de tal, pero para ellos estaba permitido estar en furor aún en día de reposo. Y no solo eso, porque en el versículo 11 nos dice, hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. O sea, fíjense, ellos le acusaban a Jesús de hacer muchas cosas que para ellos estaba mal, pero ellos en día de reposo sí que podían maquinar qué hacer contra Jesús. Ellos no habían entendido las Escrituras, podían saberse de memoria todo lo que quisieran, pero en este sentido ellos estaban obrando mal. Y bueno, ya hemos llegado a la hora, nos hemos quedado a punto de conocer los 12 apóstoles, lo vamos a llevar en la siguiente clase y que sea el Señor enseñándonos. Vámonos a despedirnos con una oración.